De esta manera suplicamos de sus aplausos para recibir a la doctora Claudia Maldonado Trujillo con el tema Fiscalización y Evaluación, Tensiones no resueltas. ¿Qué tal? Muy buenas tardes a todos. Bueno, yo primero quiero iniciar esta plática con una nota de agradecimiento y con dos preocupaciones. La nota de agradecimiento es agradecerle, por supuesto, al doctor Villanueva y al auditor Portal hacerme esta invitación para participar en un evento de esta importancia y que me da a mí una oportunidad realmente extraordinaria para interactuar con aquellas personas que están detrás de la auditoría del desempeño en el país y que son responsables, por supuesto, de la capacidad de rendición de cuentas que tenemos frente al ciudadano, que son responsables de generar información sobre las cosas que realmente nos importan, que son los resultados de las políticas y no la existencia de políticas, y mucho menos el gasto de dinero público en políticas, acciones, actividades, estrategias. Y la preocupación que tengo, que ya son dos, es que yo vengo del área de evaluación de programas y políticas. Yo no me puedo considerar experta en temas de fiscalización y auditoría bajo ninguna clasificación, así que les pido paciencia si hago algunas afirmaciones sobre fiscalización que no sean del todo precisas. Y la última preocupación es que yo soy la única cosa que se interpone entre ustedes y la comida. Entonces, lo que prometo es que esto va a ser una charla dinámica, informal y breve, porque creo que con la maravillosa anfitrionía que ya caracteriza a la auditoría del Estado de Puebla, nos espera una magnífica comida y un convivio muy agradable. En esta ocasión yo quiero platicar con ustedes, creo que no está la presentación. Ok. Sí sabía el título de la ponencia, pero prefiero que lo lean ahí. Yo quiero compartir con ustedes algunas ideas sobre las tensiones no resueltas, porque no solo son tensiones, a veces son ambigüedades que tendríamos que plantearnos con más cuidado entre la evaluación y la fiscalización. Y empiezo primero con el contexto. Evidentemente, la evaluación y la fiscalización en el caso mexicano y en el caso de las democracias latinoamericanas y en el caso internacional en general, han acompañado procesos de democratización del poder público y la búsqueda de racionalidad del gasto. La importancia de la evaluación y la fiscalización como funciones solo se puede comprender en un universo democrático en el que hay exigencia por rendición de cuentas, en el que hay presión política del pluralismo, en el que hay oposición y que hay un interés en utilizar información sobre el desempeño gubernamental para presumir, para quejarnos, para reclamar, para indignarnos o para promover cambios y transformaciones profundas en la forma en la que el gobierno realiza su labor. Por lo tanto, en el marco de la democratización del sistema mexicano, y creo que esto es muy importante porque, como todos sabemos, la democratización nacional ha llevado ritmos muy distintos a la democratización en entidades federativas. Y muchos de ustedes enfrentan la función de la fiscalización en entornos políticamente poco competitivos y muy complicados desde el punto de vista de la independencia, la autonomía y la capacidad efectiva de ejercer una función de contrapeso. En el momento en el que se activan lo que yo llamo la economía política del pluralismo, que a alguien le interesa saber esta información, ya no es el legislador del mismo partido que el ejecutivo que acepta o hace cuentas amables respecto al desempeño de su correligionario, ya no es el ciudadano que sabe que no tiene ni voz ni voto y que por lo tanto se retira un poco de la arena política, un poco con indignación, sino que estamos hablando de actores que se apropian de la idea de la competencia democrática y del derecho que tenemos los ciudadanos de exigir cuentas. También, por supuesto, la activación de la prensa independiente y los intereses legítimos de los adversarios políticos, porque como ustedes saben, el primer interesado en el mal desempeño de un gobierno, de un sector, de una organización, es por supuesto su adversario político directo. La evaluación y el monitoreo también han florecido, por llamarlo de alguna manera, ante una demanda ciudadana creciente por rendición de cuentas. Tener claridad que lo que hacen los gobiernos no es tomar los recursos públicos que generamos todos con esfuerzo individual y colectivo y simplemente
prender su encendedor y quemarlos de manera ordenada a lo largo del año fiscal. Ese tipo de rendición de cuentas parece inaceptable en el ámbito privado y es, por supuesto, inaceptable en el sector público. No es posible que lo único que sepamos del ejercicio gubernamental o del ejercicio presupuestal sea que nos gastamos todo lo que dijimos que nos íbamos a gastar, cumpliendo una serie de trámites documentales que, como ustedes saben, no dicen nada sobre lo que importa. También un tema clave detrás de la centralidad de estas funciones del Estado es el fortalecimiento de los pesos y contrapesos que el sistema federal mexicano siempre debió tener y que tenía adormecidos por la naturaleza del régimen de partido único. También reconocerlo que en un mundo con economías más abiertas, el costo de oportunidad del ejercicio del presupuesto de la inversión pública es más alto. Competimos con muchos países para atraer inversión, enfrentamos muchos más retos para atraer recursos al país y para promover el desarrollo local y por lo tanto se necesita vigilar y valorar el ejercicio presupuestal y sobre todo la generación de valor público. Es decir, ir mucho más allá del control financiero y preocuparnos por la calidad del gasto. Y esta es una pregunta que creo que como país no hemos sabido responder bien. ¿Qué es la calidad de gasto? En serio. Como sugería alguno de mis antecesores, ¿cómo le podemos explicar la contribución de los órganos de fiscalización a mejorar la calidad del gasto al hijo, al vecino, al compadre? De una manera que su contribución sea evidente y, por supuesto, tenga la legitimidad que necesita para realizar sus funciones. Y también estas funciones, evidentemente, no operan en el vacío. Hay una historia de desarrollo institucional en el que estas funciones se regularizan, se tipifican, se desarrollan metodológicamente y se comienzan a convertir en una norma de la administración pública moderna. Ahora, vamos a los conceptos. Lo que les quería comunicar, estamos en un contexto de democratización en el que estas dos funciones le importan a más personas y son más consecuentes. Las implicaciones de política pública de la evaluación y de la fiscalización son quizá mayores que en ningún momento de la historia de México. Lo digo sin ningún matiz. Ahora quiero repasar con ustedes algunos conceptos muy básicos. Por evaluación, en términos muy generales, se refiere a la utilización de los métodos de las ciencias sociales para identificar atributos, y lo subrayo para que lo guarden en su memoria, de las intervenciones públicas en su contexto específico con orientación práctica. ¿Qué quiere decir? Que las metodologías que utiliza la evaluación son las de la ciencia, pero a diferencia de la ciencia, la preocupación del evaluador es la generación de conocimiento para resolver problemas y no necesariamente la acumulación de conocimiento per se. Ese es un matiz muy importante. Otra forma de ver la evaluación es verlo como una especie de verificación empírica, poner a prueba si el modelo causal de una intervención y el modelo de gestión de un programa efectivamente se verifican en la realidad. Es decir, es cierto que si yo doy transferencias monetarias a los hogares pobres para que sus hijos así permanezcan en la escuela durante todo el ciclo escolar esperado, eso es una hipótesis. Puede ser empíricamente cierta o falsa. Y la evaluación se encarga de poner a prueba estos modelos. Decir, sí, la beca es condición necesaria y suficiente para generar esto, o decir, la beca ayuda, pero no lo suficiente y por lo tanto necesitamos un paquete que incluya beca, seguimiento a la relación de aprendizaje en escuela primaria y acompañamiento quizá a las vulnerabilidades del hogar, por darles algún ejemplo. Y otra acepción interesante de la evaluación que me gusta mucho mencionar, porque ustedes la van a entender muy bien como auditores, es que la evaluación es una forma de decirle la verdad al poder. Y como ustedes saben muy bien, la verdad no peca, pero como incomoda. La tarea de la evaluación, al igual que la tarea de la fiscalización, siempre por su naturaleza, por su capacidad de develar atributos no necesariamente favorables sobre lo que se hace con el dinero público y sobre el desempeño de las organizaciones, va a tender a enfrentar entornos de resistencia, de cuestionamiento de su credibilidad, de presunción de politización, etcétera, etcétera. Porque seamos francos, la mayoría de nosotros nunca hubiéramos estudiado si no hubiera habido exámenes en la escuela primaria. Y una lógica así es la que prima en la evaluación, pero también supone que
como estudiantes o como fiscalizados o como evaluados, estamos dispuestos a llegar a casa con la nota de 4.2 a pesar de que el papá compró los libros, hizo las tareas, nos apoyó de la manera que nos aportó todos los recursos necesarios para generar aprendizaje, que es lo que hacen los ciudadanos cuando nos transferimos dinero al sector público y de repente, ahora que estamos como en etapa premundialista, no quiero ser pesimista, pero nos pasa que jugamos como nunca y perdemos como siempre. Aceptar esto en la esfera pública es complicado, por eso decirle la verdad al poder enfrenta retos políticos, ideológicos y hasta económicos importantes. De ahí la centralidad de la independencia, la credibilidad y la utilidad de los resultados de las evaluaciones. Si vemos el concepto de, ustedes son auditores, me va a decir, bueno, eso es como fiscalización, me está describiendo la profesora algo parecido a una auditoría del desempeño. Si tomamos unas definiciones muy coloquiales, no necesariamente técnicas, y algunas referencias importantes de quienes nos acompañan en este evento, Salcedo y Ríos, nuestros autores de casa que participarán en esta sesión, vemos que fiscalizar es criticar y traer a juicio las acciones u obras de alguien. Ese es el sentido literal del diccionario. Podemos hablar de fiscalización como un conjunto de acciones que tienen por fin comprobar el efectivo apego de la actividad económico-financiera, y lo subrayo porque va a ser importante en mi argumento, a los organismos encargados de ejercer recursos públicos sujetos a los principios de legalidad, eficacia, eficiencia y economía. Eso todos ustedes lo saben. Una forma de entender la fiscalización, de acuerdo con Salcedo, en el cuaderno de rendición de cuentas, es el control de la soberanía popular. Clave, hay una función política importantísima de la fiscalización que reside en verificar la certeza y la veracidad de las cuentas que han rendido los mandatarios. Otra vez, es decirle la verdad al poder. A ver, perdón, la información que nos diste no es la perfecta, no es la completa, tiene mejoras o sugiere que el desempeño es menor al que tú propones. ¿Y para qué queremos fiscalizar? Pues queremos fiscalizar para rendir cuentas, para controlar la legalidad. Importantísimo, para atribuir responsabilidades, para poder atribuir responsabilidades y por supuesto para contribuir al balance de poderes. Entonces, en principio, pensarán ustedes, bueno, pues la evaluación y la fiscalización son hermanos gemelos, ¿no? Son funciones que tienen que producir un bien público que se llama información creíble, independiente y relevante. ¿Para quién? Para los actores centrales de la gobernanza democrática, los poderes, los ciudadanos, los grupos intermediarios, con el fin de vigilar, corregir, sancionar, prevenir y mejorar lo que sucede con el dinero público. Pues sí, en principio todos estamos de acuerdo y tendríamos algo así como un círculo virtuoso en el que la evaluación de programas y políticas, las funciones de control interno y la fiscalización y la auditoría contribuirían cada una de su trinchera a construir lo que en términos generales queremos todos los ciudadanos, un buen gobierno. ¿Y qué es un buen gobierno? Un gobierno que es íntegro, transparente y eficaz, que tiene buen desempeño. Bueno, perdón, insisto en ir para atrás. En la práctica esto no es así y ustedes lo saben muy bien. Una de las primeras cosas que llama mi atención, yo generalmente participo en muchos eventos con evaluadores, es que los evaluadores no tenemos o no tienen la menor idea de lo que hacen los órganos fiscalizadores. Y me atrevo a plantear la hipótesis de que en el universo de la fiscalización, las preocupaciones de los evaluadores, las metodologías de los evaluadores y eso que hacen los de Coneval y los de CEPAL parecería un poco ajeno. El sistema mexicano nos obliga a encontrarnos con el sistema de evaluación del desempeño, pero yo aquí les planteo que es un desencuentro bastante complicado. ¿Por qué? Porque tenemos lógicas distintas desde el punto de vista institucional, tenemos etos organizacionales, no es necesario saber cuál es la fuente de la información para identificar con mucha claridad el reporte de un auditor versus el reporte de un evaluador. Son distintos, interpretan la misma información de los mismos programas con lentes distintos y presentan la información con un estilo distintivo. Esto, por supuesto, habla de la profesionalización de cada función, pero también habla de una inconexión que genera muchos costos de transacción para la gestión pública y para el ciudadano. No tenemos claro si queremos un modelo de aprendizaje para la mejora que se base en la retroalimentación, en la plática, en el diálogo, en la interacción, o un modelo de aprendizaje que se base en la amenaza creíble, la posibilidad de sanción o que se finquen responsabilidades.
a pesar de que los órganos de fiscalización en los últimos 30 años en México y en el mundo han migrado hacia la orientación a la mejora versus la orientación al control y a la búsqueda de generación, de fincar responsabilidades y etcétera, la realidad es que lo que proviene de las auditorías se sigue percibiendo como punitivo y lo que proviene de las evaluaciones no tenemos muy claro si es punitivo o si es de retroalimentación para el aprendizaje, y eso genera también confusión importante. El siguiente desencuentro es que tenemos herramental diferenciado, que extrae juicios diferenciados respecto de la misma información y o el programa o la intervención. Un programa puede tener un desempeño relativamente aceptable desde el punto de vista de la auditoría del desempeño y puede tener un desempeño pobre desde el punto de vista de un evaluador externo que pueda llenar una evaluación de consistencia de resultados o una específica de desempeño. Y al mismo tiempo, los funcionarios públicos que están encargados de esto pueden recibir señales completamente diferentes de su órgano interno de control y, por supuesto, del sistema del servicio profesional de carrera. Y cuando tenemos a la misma cosa valorada con estándares diferentes y, sobre todo, cuando se emiten juicios cualitativamente diferentes sobre la misma cosa, pues la pregunta obvia es, ¿y entonces qué hacemos? ¿Cuál es la vertiente de mejora? ¿Cuál es el hallazgo que debe tener seguimiento? Etcétera. Además, tenemos una potencial posibilidad de conflicto de principios. Ustedes son profesionales de la autoridad del desempeño. Ustedes tienen mucha mayor claridad que yo en relación a los casos prácticos de que el control de proceso, el control del producto y el control o la evaluación del resultado no necesariamente son compatibles y que puede haber dilemas entre estas dimensiones. A veces, cuando lo pedimos a la gestión pública, mayor orientación a resultados, sin permitir la flexibilidad de los procesos y de los productos, en realidad le estamos pidiendo a alguien que sople y coma pinole. Es increíblemente complicado. De hecho, hay una definición de Einstein que me gusta mucho que dice que la estupidez es la idea de que haciendo las cosas igual, los resultados van a ser distintos. Bueno, eso le pedimos a la administración pública cuando no flexibilizamos los procesos, no actualizamos las normas, pero cada año le pedimos resultados mejores y distintos y cualitativamente superiores a los del ejercicio anterior con los mismos instrumentos. Eso es una forma, y me permito decirlo así de fuerte, una forma institucionalizada de la estupidez en el sentido de Einstein. No es posible exigir resultados diferentes con insumos, procesos y reglas idénticas. Podría pasar, pero por un hecho fortuito de la naturaleza, porque se alineen las estrellas. La realidad es que esto no pasa en la empresa privada y no tendría por qué pasar en la gestión pública. El otro problema que tenemos es si queremos atribuir responsabilidades, porque la rendición de cuentas supone la asunción de responsabilidades por el desempeño del dinero público, por el ejercicio, por la gestión, por la planeación, pero sobre todo por los resultados. Pero ¿cómo podemos atribuir un resultado social particular a instituciones, programas, grupos de funcionarios públicos e interacciones entre los tres anteriores que forman parte de un todo que explica parte del desempeño? Es muy común en la administración pública que la unidad responsable de administrar 3 proyectos de política social, por darles un ejemplo, pueda tener en la vertiente evaluación, en la vertiente control interno y en la vertiente fiscalización, resultados completamente diferentes en función del tipo de programa, a pesar de que los procesos, el equipo y la capacidad de la organización se mantienen constantes, porque son las mismas personas que parece que son buenísimas para el programa A, pero parece que son malísimas para el programa B y que son negligentes en el programa C. Y cuando uno ve a fondo, se da cuenta que en realidad la capacidad institucional es una. Y lo que deberíamos esperar es que esa organización sea mala en los 3 programas que administra o que tenga en su responsabilidad un proceso tan alejado de su capacidad que esté prácticamente imposibilitada a generar desempeño en algunos de los programas de los que tiene responsabilidad. Entonces, hay muchas cosas que no tenemos claras para que funcionen la evaluación y la fiscalización para lo que queremos que funcione. Tenemos retos comunes. Primero, nos falta claridad en cuál es el núcleo duro. Vamos como mexicanos en la construcción del sistema de rendición de cuentas a un modelo de aprendizaje que se basa en la confianza, no en la desconfianza, que es el origen de estas instituciones.
Vamos los mexicanos a un modelo de control y entonces ¿cómo hacemos compatible el control clásico de tramos de control y control jerárquico con la orientación a resultados y la necesidad de que el Estado se adapte de manera creciente a las necesidades de los hogares, a las necesidades de las empresas, a las necesidades de los ciudadanos? ¿O queremos un modelo presupuestario? Queremos que lo único que pase al final del camino es que alguien en las secretarías de Finanzas o de Hacienda pueda mejorar la asignación presupuestal y ahí se acaba la cosa. Los modelos no necesariamente son incompatibles, pero debemos tener claridad sobre qué componentes de nuestro sistema quieren contribuir a qué parte del modelo y cómo detonar esto. ¿Por qué? Porque no podemos aprender con sanciones, porque no podemos controlar lo flexible y porque si queremos presupuestar con estas herramientas, lo primero que va a pasar es que va a haber respuesta estratégica y ajuste de metas y ajuste de indicadores, porque que yo me juegue el presupuesto en las ligas mayores por una matriz o por una auditoría de desempeño o por una evaluación específica de desempeño, implica subir los costos políticos de la operación a un grado que podría ser complicado para las burocracias. También tenemos poca claridad en el modelo de seguimiento. Decimos que queremos producir información pública, creíble, sobre atributos del desempeño, los resultados y la gestión para todos, para el ciudadano, para el legislador, para las organizaciones sociales, para la comunidad de donantes, para la comunidad internacional. Es cierto, pero la realidad es que sin un modelo de usuario, ninguna información es para todos. Si queremos informar al ciudadano, tenemos que cambiar la forma en la que redactamos, difundimos y socializamos la información. Si queremos informar a la comunidad de donantes, les van a preocupar cosas distintas respecto a la misma información. Y si queremos informar a los poderes, la clave en la que se transmite esta información es distinta. O sea, a pesar de que es muy fácil o muy deseable plantear que queremos dar información que todos usen, la realidad es que tenemos que decidir para quién estamos diseñando nuestra información como usuario privilegiado. Evidentemente, con el acceso a las tecnologías de información, la normatividad de acceso a la información pública, etcétera, en principio todo mundo tiene acceso a la información pública. Pero como organizaciones que proveemos información pública sobre atributos de políticas públicas relevantes para la toma de decisiones y la rendición de cuentas, tenemos que asumir un compromiso con un usuario privilegiado. En el caso de la fiscalización, parecería que el usuario privilegiado es el legislativo y que está en el mandato de ley. En el caso de la evaluación, esto no está tan claro, no está muy claro para quién son las evaluaciones y si efectivamente el lenguaje en el que se presentan las evaluaciones y las preguntas que contesta la evaluación son preguntas que alguien se está planteando en el sistema político, son preguntas que interesan al legislador, que interesan al ciudadano, que interesan a la prensa, etcétera. Y finalmente el gran talón de Aquiles, la baja utilización. Hacemos esfuerzos notables, interdisciplinarios, con metodologías rigurosas, con un esfuerzo brutal porque la calidad de la información a veces no es perfecta, tratamos de generar reportes sólidos, creíbles, etcétera, pero la realidad es que a veces logramos la calidad pero no la pertinencia, o logramos la pertinencia pero no la relevancia. Y un tema clave en los temas de fiscalización y también de evaluación es la oportunidad. Generamos una información magnífica para la toma de decisiones que ocurrió ayer. Por lo tanto, se cierra la posibilidad de incorporar esta información en los procesos presupuestarios, por ejemplo. ¿Y cuáles son los riesgos? Tanto para la evaluación como para la fiscalización. El más obvio, la simulación. Podemos documentar pro forma, ¿no?, de manera formal en anticipación de una auditoría y lo que se va a generar es una dualidad de procesos y costos de transacción, porque yo tengo que operar un programa, gastar mi presupuesto y luego documentar un proceso que en realidad no existe, para no tener problemas con la auditoría o para no tener problemas con el órgano de control interno o para proveer información que me va a solicitar el evaluador. Cuando el flujo de la información no es paralelo al flujo de la acción real y de la gestión y los procesos reales, en realidad lo que tenemos es un proceso de simulación muy costosa para los burócratas, porque otra vez el mismo individuo tiene que operar por un lado, decir que opera de una manera para un actor fiscalizador, decir que opera de otra manera para un actor evaluador y al mismo tiempo pues darle vueltas a todas las restricciones gubernamentales para poder ejercer su presupuesto anual.
El otro riesgo que hemos identificado, particularmente en la evaluación, y creo que ustedes podrían compartir desde su experiencia como auditores, es la idea, la presión entre la concepción punitiva de la evaluación y el aprendizaje. Cuando pensamos que viene con garrote, hay simulación, hay poca cooperación y poca disposición a aprender de los resultados de estos ejercicios. Y finalmente, algo que ya les describí hace un minuto, lo que yo llamaría el cubismo gerencial, ¿no? Si ustedes imaginan un cuadro cubista en el que algunos de estos famosos de Picasso, ¿no? Que es una mujer, pero en realidad desde otra perspectiva es un grupito de triángulos y desde otra perspectiva es una mujer constituida por rombos y desde otra perspectiva no es una mujer, sino una guitarra o algo por el estilo. Cuando hacemos cubismo gerencial, en realidad estamos fragmentando la información, segmentando la realidad en función del que me pide cuentas con diferente regularidad y diferentes formatos, y obviamente la utilización y las consecuencias de esta información fragmentada sobre la misma cosa es muy ambigua. Y las tres cosas que son el talón de Aquiles de la evaluación: la inflación de indicadores. Va a haber más indicadores que dimensiones relevantes de la cosa pública y ese nivel de información es inmanejable y no nos dice nada, porque no sé que la suma de las partes es el todo. Solo sé que hay 149,000 indicadores de gestión y 79,000 indicadores estratégicos y no sé qué hacer con ellos porque no me dan una película, me dan una lista de indicadores. El segundo riesgo es la deflación de las metas, es lo opuesto a la inflación. Si me suben el costo de la medición de mi desempeño, pues yo lo que puedo hacer es ajustar mi meta. Entonces tenemos estos programas magníficos que cumplen con 300% de sus objetivos, que en marzo ya están al 189 de la meta, y aquí la pregunta obvia desde el punto de vista del ciudadano es: ¿será que eres excepcionalmente eficaz o que ajustaste la meta a la baja y por lo tanto la medición del desempeño no me dice nada de lo que importa? Me dice que dijiste, yo este año voy a sacar 3 fotocopias. Y sí, saca 6 y bueno, 200% de avance. Y la otra que también preocupa muchísimo, que tiene que ver con la deflación de las metas, la depresión de objetivos. Si la lógica de cumplir con un nivel de desempeño comprometido es tan fuerte por razones presupuestarias, políticas o administrativas, el riesgo potencial es que todos empecemos a hacernos más modestos, ¿no? Que la administración pública aprenda modestia y empiece a bajar las metas, a bajar los objetivos, nunca los presupuestos, porque ustedes saben que los gobiernos nunca saben hacer eso, pero lo que necesitamos los ciudadanos es una administración pública proactiva, agresiva y ambiciosa, no una administración pública que cada año se compromete a menos para poder cumplir con el indicador de desempeño. Y todo esto está documentado en sistemas parecidos al nuestro, de democracias jóvenes, de problemas de desconfianza, de problemas de corrupción, de problemas de fragmentación de la rendición de cuentas, y todos tienen que ver con las respuestas estratégicas de los individuos frente a la evaluación, frente a la fiscalización, frente al control interno. Por eso tenemos que plantearnos con mucha seriedad cómo estamos comunicando la función y cómo interactuamos con el sujeto evaluado, con el sujeto fiscalizado y con la información que por ley deben proveer. Y además de riesgos, la evaluación y el monitoreo en la utilización de los datos de evaluación y fiscalización, tenemos también ausentes comunes. No importa la calidad de la información, no importa la cantidad de la información, la oportunidad de los reportes, el perfeccionamiento de las metodologías, todo eso lo hemos hecho en México, sin duda. Y lo hemos hecho, me atrevo a decir, bien. Es notable la profesionalización y la mejora de estas funciones del Estado. Pero al mismo tiempo, los legisladores hablan en otra clave, los ciudadanos hablan en otra clave y los partidos políticos hablan en otra clave. Y si queremos generar información clave para la toma de decisiones, porque eso va a generar la mejora continua del sector público y la satisfacción de las demandas ciudadanas, ¿cómo vamos a lograrlo si nuestros interlocutores privilegiados no están ahí? No está el ciudadano, no está el legislador, no está el partido político. ¿Para quién es toda esta información? ¿Para qué se usa? Y ahí lo que yo siempre me planteo cuando pienso en estos temas es si creemos que seríamos capaces como evaluadores y como auditores de pasar las pruebas a las que sometemos a quienes evaluamos y fiscalizamos. Es decir, la función de evaluación en México
como política pública es eficaz, eficiente, legal y económica. Las tareas de fiscalización se realizan en estricto apego a los estándares que se le pide a los fiscalizados y sobre todo podemos documentar el desempeño y el valor agregado que tiene la fiscalización para el ciudadano. Sospecho que la respuesta es medio de claroscuro, porque hemos generado un esfuerzo brutal para construir la cosa como si fuera un fin en sí mismo y se nos olvida que es un medio. Y si es un medio, tiene que tener un producto, y si tiene un producto, tiene que haber un costo, y si no hay una relación de valor agregado para el ciudadano, entonces no tendría por qué haber dinero público en esas funciones. Y ese es un tema que tenemos todavía pendiente. Ahora, no quiero ser demasiado pesimista, pero la realidad es que a pesar del avance institucional tenemos retos muy importantes desde el área de fiscalización y desde el área de evaluación. Hay diferencias importantes en el lenguaje, yo lo dije al inicio. Es la misma cosa, es el mismo programa de la misma institución, de la misma unidad responsable, que recibe señales distintas en función de definiciones diferenciadas del desempeño. Y les traje un ejemplo, la idea de qué es el impacto. La evaluación de impacto en el modelo de evaluación es identificar el efecto causal independiente de una intervención sobre la población atendida. Es contestar a la pregunta, ¿qué hubiera pasado con estos beneficiarios en ausencia del programa? Ese es el valor agregado del programa. En algunas definiciones de auditoría del desempeño se hace referencia al impacto social del gasto y se plantea que el impacto social del gasto, que es algo distinto, el impacto del gasto al impacto de un programa, por supuesto, aunque están asociadas, es la medición del impacto social mediante la comparación de lo propuesto con lo alcanzado. El pequeño problema con esa definición es que eso mide cumplimiento de metas, pero no efecto causal independiente de los programas. No podemos contestar a las preguntas de evaluación de impacto con indicadores de impacto social del gasto, y lo que nos dicen las auditorías del desempeño respecto al impacto social del gasto nos dice poco desde la lógica contrafactual de identificar qué hubiera pasado en el mundo si este dinero público no se hubiera gastado de esta manera, porque eso es lo que hace la diferencia, eso significa valor agregado. El mundo sin programa tiene este indicador, el mundo con programa tiene un indicador distinto y esa diferencia es valor público. Otras cosas pueden ser reducción de costos, pueden ser cumplimiento de metas, pueden ser capacidad de alcanzar objetivos de gestión y objetivos de producto, pero no necesariamente de resultado. Y además de esto tenemos una gran confusión sistémica. A mí me parece increíblemente paradójico que siempre que estoy en una mesa de evaluación están preocupadísimos de que los resultados de las evaluaciones no son vinculatorias o vinculantes, porque quieren que tengan más dientes. Y cuando asisto a eventos de fiscalización veo este lenguaje que se mueve hacia el acompañamiento, la mejora, el aprendizaje gerencial. Insisto, otra vez sobre la misma cosa, entonces parecería que la auditoría del desempeño es el tránsito de un modelo de control y sanción al aprendizaje y al acompañamiento. El control interno, que no sabemos muy bien cómo está quedando en el sistema mexicano con el tema de la Secretaría de la Función Pública y la lógica de organización, también pasó de ser garrote a querer ser zanahoria, acompañamiento y seguimiento para la mejora. Y al mismo tiempo las evaluaciones, como sugiere la reforma constitucional y como sugiere el debate, quieren que se muevan al lado punitivo y el presupuesto basado en resultados, de acuerdo a algunas versiones que están en documentos de la Secretaría de Hacienda, se quiere ir ya al exceso de lo punitivo, ¿no? A pensar que se puede indizar el presupuesto entero a una serie de indicadores con un algoritmo o una métrica de desempeño que tiene información del SED. Todo esto está en el SED lo producen las burocracias, refleja parcial pero no completamente el desempeño gubernamental, los procesos y las actividades. ¿Qué hacemos con un panorama así? ¿Cómo suma todo? ¿Cómo suma todo? Pues yo aquí les planteo cómo se llamó la obra, La Torre de Babel. Tenemos valoraciones y consecuencias diferenciadas sobre la misma materia y eso genera mensajes cruzados para la gestión pública. Es como un niño que en su casa, y perdón la analogía, no quiero ser paternalista ni mucho menos, que el papá dice que sí, que las reglas son unas y la mamá dice que las reglas son otras y cuando llega la abuelita esa es la que manda. Eso genera señales muy difíciles para planear,
para capacitarse y para mejorar, que es lo que queremos que hagan los funcionarios públicos. La segunda dimensión importante es que tenemos implicaciones de política pública que no son unívocas. ¿Qué explica realmente la variación en el desempeño y qué acciones corresponden en un caso particular? Un programa puede tener muy mal desempeño porque todo lo hace bien pero tiene pocos recursos. Y un programa puede tener magnífico desempeño porque sus metas no son adecuadas para el tamaño de la demanda y el tamaño de la necesidad social. ¿Qué significa que los funcionarios, las organizaciones y los programas no cumplan con su mandato? ¿Qué significa eso ya en plata? ¿Qué significa eso para el que tiene que tomar decisiones para que eso no suceda en el futuro? ¿Quiénes son los que pueden tomar estas decisiones? ¿En la recomendación de la auditoría, la recomendación de la evaluación, o alguien más cercano a la gestión, o un tercero, o nadie? Pero la realidad es que ningún reporte de auditoría y ningún reporte de evaluación es en sí mismo autoexplicativo. O sea, no es un manual automático de mejora. Eso no existe y ahí tenemos una función muy importante que cuidar. Y finalmente nos tenemos que plantear qué modelo de seguimiento realmente promueve la mejora. El del castigo y la desconfianza, el del aprendizaje con confianza, reconociendo que se aprende echando a perder, reconociendo que la curva de aprendizaje es larga y reconociendo que lo que vamos a ver es bajo y muy bajo desempeño por periodos largos de tiempo, porque el aprendizaje no se puede realizar del día a la noche. Bueno, algunas reflexiones finales. A pesar de que la evaluación y el monitoreo, la evaluación y la fiscalización comparten misiones y buscan proveer información pública, hay enormes desencuentros en el lenguaje, en las facultades, en las instituciones, que genera ruido en el sistema de rendición de cuentas. Y esto es un diagnóstico que ya ha hecho la Red por la Rendición de Cuentas, de la que forma parte la auditoría y el propio CIDE, la institución de la que vengo. Tenemos una enorme fragmentación de todo el sistema de rendición de cuentas porque no hablamos un lenguaje común, porque damos señales encontradas a la misma cosa y porque no queda claro cuál incentivo es más importante, en qué momento y para qué. Entonces, como la suma de las partes no equivale al todo, tenemos una tremenda confusión. La evaluación y la fiscalización, para ser útiles, lo sabemos muy bien, deben promover la apropiación de los involucrados, la socialización de la información y, sobre todo, por eso lo puse más grande, la transformación de la columna vertebral del quehacer gubernamental, que es la orientación a resultados y el apego al derecho y a la economía. La evaluación y la fiscalización, en realidad, son parientes distantes, pero tendrían que ser aliados inseparables al servicio del ciudadano. Si no tenemos a estos dos trabajando juntos en sinergia con un lenguaje común, perdemos una gran oportunidad. Al mismo tiempo, la evaluación y la fiscalización implican procesos incrementales de aprendizaje. Toma tiempo. No son procesos de la noche a la mañana, implica probar las metodologías, probar las aproximaciones, probar los métodos de gestión y en sí mismas, esto es clave, no pueden ofrecer soluciones mágicas al problema del mal gobierno. Son instrumentos que contribuyen a detonar mejoras en la administración pública, pero no pueden ser la varita mágica porque la presión política y la legitimidad de estas instituciones está en juego si vendemos que eso pueden hacer o si asumimos que esa es nuestra misión, que también sería un poco complicado. Y a pesar de todas estas cosas terribles que les cuento el día de hoy y que ya nos vamos a ir a comer, la evaluación y la fiscalización son el mejor instrumento que tenemos como ciudadanos y como funcionarios para promover el desarrollo y realmente transformar el sector público, para satisfacer las necesidades de los ciudadanos, para reducir las brechas enormes que caracterizan este país y para efectivamente pensar que podemos dejarle a nuestros hijos un país mejor del que nos fue entregado. Por todo esto, la evaluación y la fiscalización son importantes y deben asumir este reto con mayor responsabilidad. Muchas gracias. Bien, de esta manera damos paso a la sesión de preguntas y respuestas. La primera de ellas, ¿cuáles son los beneficios para los ciudadanos y las entidades de fiscalización superior de la implementación de mecanismos de evaluación de la fiscalización superior? A ver, si entiendo bien la pregunta es, ¿podemos pensar que la evaluación le hace a los órganos de fiscalización lo que se supone que la evaluación le hace a los programas públicos, es decir, mejora su desempeño?
La respuesta es sí, si la información es útil y genera suficientes presiones. ¿Por qué? Porque identificar lo que está mal sin tener instrumentos, capacidades e incentivos para mejorarlo, no me sirve. No es suficiente sacarme otra vez 5 en el examen si no sé qué parte del libro tengo que estudiar y cómo puedo cambiar mi estrategia de estudio para que el siguiente examen sea mejor. Y lo que sucede con los hallazgos tanto de evaluaciones como de recomendaciones de auditoría es que plantean recomendaciones que tienen mucho sentido, que sí mejorarían el desempeño, pero que no estén en el horizonte de las posibilidades. Y yo les doy el ejemplo de la auditoría al desempeño que se le realizó al INAH. Lo que vimos fue básicamente un incumplimiento sistemático de funciones. Yo imagino que el INAH ejerce el 100% de su presupuesto fiscal. Entonces, la recomendación es, pues lo que no está haciendo, hágalo, y lo que le falta, póngale, y lo que le resta, súmele, ¿de acuerdo? ¿Qué significa? Que ejerciendo el 100% del presupuesto y empleando al 100% de su personal, estamos en el 2% de cumplimiento en no sé cuántos indicadores. Significa que con revelar este déficit, yo estoy empoderando al INAH para tener más capacidad, más presupuesto, más recursos, más información. Estoy ejerciendo una presión, sin duda, pero la presión en la ausencia de la apertura de incentivos o capacidades para responder a esta presión, yo creo que no puede ser una ruta de mejora, y eso aplica, por supuesto, a los órganos de fiscalización. Bien, suplicamos los aplausos para esta ponencia de la doctora Claudia Maldonado Trujillo. A continuación se llevará a cabo la entrega de reconocimiento por parte del contador público certificado y licenciado Luciano Crispín Corona Gutiérrez, auditor superior del órgano de fiscalización del Estado de Tlaxcala. Hace entrega también de este obsequio el licenciado Jorge Villanueva Jiménez, de la Auditoría Superior del Estado de Jalisco. Les acompaña el doctor David Villanueva Lomelí. Muy buenas tardes a todos. Antes de entregar el reconocimiento, quisiera felicitar al doctor David Villanueva por la organización del evento, por invitarnos aquí a Puebla y evidentemente deseando que las conclusiones sean de éxito para todos ustedes. El cuarto Encuentro Nacional de Auditores de Desempeño, la Auditoría Superior del Estado de Puebla otorga el presente reconocimiento a Claudia Maldonado Trujillo por su destacada ponencia en el cuarto Encuentro Nacional de Auditores de Desempeño, realizado los días 5 y 6 de junio del presente año. Puebla, México, a 6 de junio de 2014. Doctor David Villanueva Lomelí, Auditor Superior del Estado de Puebla, Contador Público Certificado Juan Manuel Portal Martínez, Auditor Superior de la Federación.